Amén. Amén, pastor. ¿Qué pasaría si un joven, estando en los caminos del Señor, se enamora de una mundana, de una joven que no conoce a Dios, pero quiere ganarla para Cristo? Amén. Vamos a Deuteronomio capítulo 29, versículo 18 para responder esa pregunta. Hermana Araceli, por favor. Mira lo que dice en la Biblia. Deuteronomio 29, versículo 18. Amén. O sea, ese jovencito se enamora de una inconversa, la quiere ganar para Cristo. El pastor le dice: hijito, te va a ir mal, no te cases con esa inconversa, es yugo desigual. Pero el jovencito dice: no, yo la voy a enamorar, y a la fuerza se va. ¿Qué pasa? Deuteronomio 29, versículo 18, léelo. Amén. Deuteronomio hasta el 29, 18. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca miel y ajenjo. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón, diciendo: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez de quite la sed. 20. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre debajo del cielo. Mira lo que Dios dice para aquellos que son rebeldes, y el pastor le da un consejo: hijito, no te cases en yugo desigual. El versículo 19 dice: y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón, diciendo: tendré paz, me va a ir bien, no importa que me case en yugo desigual, con un mundano, con un inconverso, tendré paz. Dice: aunque ande en la dureza de mi corazón. Dice la Biblia: quien quiera que seas, que la maldición de Dios reposará sobre tu casa. Y casi todos, yo te lo digo, yo me convertí a los 18 años de edad, todos los jovencitos que se convirtieron conmigo y pecaron de esta forma, desobedecieron el consejo pastoral y se unieron en yugo desigual con inconversas. Casi toditos los que yo conozco están perdidos, separados, divorciados, recasados, por no obedecer no el consejo del pastor, sino la palabra de Dios. Todos aquellos, hermana Araceli, hermana Angélica, que pecaron en yugo desigual y se unieron desobedeciendo a Dios y conociendo esta palabra, aleluya, hoy sus matrimonios están arruinados y destruidos. Lo que cuesta, amado amigo, jovencito que está soltero, desobedecer a Dios, hermano. Amén. Por eso la Biblia dice que Dios bendice a aquellos que son obedientes. Al nombre de Cristo, gloria. Gloria a Dios. Otra pregunta, hermana Ángel. Amén, pastor. Pero a veces en la iglesia los jóvenes están orando por Sidonia, pero ellos quizás en su mente, pensando que ya orando ya va a venir esa respuesta rápida y no esperan la voluntad de Dios, y quizás por eso ellos buscan en el mundo. ¿Qué consejo le daría a aquellos jóvenes que esperen? ¿O cuánto tiempo tienen que orar? Primeramente, hermana Angélica, la Biblia dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando uno viene a la iglesia, no viene a buscar mujer ni viene a buscar marido. Uno viene a la iglesia a buscar a Dios. Y cuando tú sirves a Dios y le entregas tu vida al Señor con todo tu corazón y te metes en la obra de Dios, Dios sabe lo que tú necesitas. Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Y Dios, que es el dueño de la obra, tiene el momento perfecto, el tiempo perfecto para entregarnos la bendición que Él tiene a nosotros. Cuando uno viene a la iglesia, uno no puede venir a la iglesia porque quiero casarme con una hermana o quiero casarme con un hermano. Uno no viene a la iglesia así. Uno viene a la iglesia porque le entrega su vida a Dios y Dios nos limpia, Dios nos perdona, Dios nos cambia. Y como Jesús dijo: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y una esposa es una añadidura y una bendición para el matrimonio, para el joven. Y tú también, jovencito o jovencita, una esposa, un esposo para ti es una bendición que Dios te dio como añadidura por tu amor a Dios, por tu servicio, por tu fidelidad en la obra de Dios. Amén, amén. Amén. Amén, pastor. Gloria al nombre de Jesús. También, pastor,
vemos, ¿no?, que los jóvenes no obedecen quizás más que el consejo pastoral, la obediencia en la palabra de Dios. Por eso es que los jóvenes, ¿no?, se comprometen en yugo desigual. ¿Y qué consecuencias? Así como la palabra de Dios nos dice de muchos siervos de Dios que sirvieron a Dios y también cometieron eso, y la Biblia lo narra, y que los jóvenes que cometen ese yugo desigual, ¿qué consecuencias tienen ellos? Las consecuencias son que tú te casas con una mujer inconversa y esa mujer va a querer bailar, va a querer tomar, va a querer pecar, y tú vas a estar en el templo orando y esa mujer va a estar pecando y tu corazón se va a afligir y vas a tener que salir del templo y vas a tener que buscarla. ¿Dónde está mi esposa en la fiesta? En el cumpleaños de la suegra, de la vecina, de la compadre, de la comadre. ¿Ah? Y entonces tu corazón se va a desviar y vas a terminar siendo, como dicen acá en Perú, coloquialmente, como un guardián de la esposa para que no pegue con otro hombre, y nunca vas a servir a Dios. Tú vas a querer servir a Dios y esa mujer no va a querer servir a Dios. Tú vas a querer ayunar, orar, vigilar, servir a la obra de Dios, y esa mujer no va a querer servir a Dios, y tu ministerio será frustrado y te sentirás vacío, incompleto, porque no harás la voluntad de Dios, porque te casaste en yugo desigual con una mujer que no tenía temor de Dios ni amaba a Dios. Esas son las consecuencias. Ahora también, cuando del mundo se convierte dos inconversos, se casaron en el mundo y vienen a la iglesia, uno se convierte y, por ejemplo, la esposa no se convierte. ¿Eso es yugo desigual, hermana Araceli? No. Cuando uno le entrega su vida a Cristo, así vengas del mundo y tienes 3 hijos, 2 hijos, con una mujer inconversa, tú le entregas tu vida a Dios, Dios te limpia, Dios te santifica, y eso no es yugo desigual en la Biblia. Hay religiones falsas como los testigos de Jehová y otras sectas que dicen: bueno, hermanito, tu esposa no se convirtió, divórciate de tu esposa y cásate con una hermanita porque estás en yugo desigual, le dicen esos falsos teólogos o miembros de iglesia a esas vidas nuevas. Tu esposa no es creyente, no cree en Jehová, estás en yugo desigual, tú crees en Jehová, sepárate de tu esposa y cásate con una hermana de la iglesia. Eso se llama adulterio. Cuando una persona viene del mundo y se convierte a Cristo y la esposa es inconversa, eso no es, o viceversa, la esposa se convierte y él es inconverso, eso no es yugo desigual. Léete 1 Corintios capítulo 7, hermana Araceli. 1 Corintios capítulo 7. Mira lo que dice la Biblia acerca de esto. Primero de Corintios. Versículo 12. Dice la Biblia que el cristiano santifica al mundano, al inconverso. Así él sea mundano y uno sea cristiano, lo santifica. Capítulo 7 de 1 Corintios, versículo 12 en adelante, 12 hasta el 14. Amén. 1 Corintios 7, 12. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir con él, consciente en vivir con él, no la abandone. Si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Sí. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Gloria a Dios. No hay yugo desigual. El cristiano lo santifica a la esposa inconversa. O la esposa se convierte a Cristo, la esposa lo santifica al esposo. Amén. Al nombre de Cristo, gloria. ¿Algo más, hermana Angélica? Amén, pastor. Y también vemos no solamente yugo desigual entre los hermanos, sino también entre congregaciones. ¿Puede haber yugo desigual? Amén. Si un hermano del movimiento misionero mundial que tiene esta palabra, que tiene esta doctrina, que ama a Dios en su corazón y se somete a las normas de la obra de Dios, porque en la obra de Dios hay doctrina y hay normas de la obra de Dios, ¿no?
Entonces, si yo amo a Dios y yo me bautizo en la iglesia de Movimiento Misionero Mundial, yo tengo que someterme a las normas dentro de la obra de Dios. Yo no puedo decir que yo creo en Dios y me bautizo y no me someto a las normas. Cada concilio, cada institución, Asamblea de Dios, Alianza Cristiana, tiene sus doctrinas y tiene sus normas. Por ejemplo, aquí en esta obra hay una norma que cuando uno se enamora de un hermano y una hermana, no pueden salir a solas. A ver, pastor, muéstrame por la Biblia, a ver, ¿dónde está la doctrina? ¿Dónde está que dice que no puedo salir de dos? A ver, que dice que tenga que salir de tres. Eso no es doctrina. Esa es una norma de la obra de Dios. Para el cuidado de los enamorados, para que no forniquen, para que no, aleluya, hagan cosas que no agradan a Dios y que no manchen el testimonio. Esa es una norma dentro de la obra de Dios. Y si yo amo a Dios y congrego en la iglesia del movimiento y me voy a bautizar en esta obra, a mí cuando me dan mi ficha de bautismo, yo firmo un documento y me preguntan ahí, ¿está dispuesto a someterse a las normas de la obra, a sujetarse a su pastor? Tú firmas para que te bautices. Bueno, pues te bautizan en agua y tú te tienes que someter a las normas dentro de la obra de Dios. No es que yo me bautizo y hago lo que quiera. En ninguna iglesia, ningún concilio que tenga el nombre que tenga, te van a aceptar eso. Cada iglesia y cada concilio tiene una norma, y esta norma del cuidado de que salgan de tres jóvenes cuando dos se enamoran y salga un hermano que la acompañe o una hermana que la acompañe, es una norma buena para cuidar, para que los jovencitos, sus deseos de la carne no se enciendan y no caigan en fornicación. Tantas fornicaciones que pasaba en la iglesia de Corinto, y Pablo tiene que escribir, a causa de las fornicaciones. Y la iglesia de Corinto es una iglesia que hablaba lengua, danzaba, profecía, había milagros. Pero Pablo dice, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia esposa, su propio esposo. Entonces, esta norma se da para que los jovencitos no estén a solas. Amén. Y luego caigan y forniquen y caiga, qué pena, qué dolor. Un jovencito, una jovencita que ama a Dios, peque contra Dios y no pueda casarse en el templo porque desagradó a Dios y manchó su testimonio. Amén. Manchó sus vestiduras. Gloria al nombre de Jesucristo. Entonces, cuando un jovencito ama a Dios y está en una iglesia de santidad, se somete a las normas de la obra de Dios. Entonces, como yo tengo esta doctrina y yo tengo esta norma, yo no me puedo enamorar pues, por una de pared de sufrir. Por una hermana de Dios es amor. Porque esa hermana de pared de sufrir, o esa hermana de Dios es amor, o de la religión que sea, no tiene esta doctrina, no tiene esta formación, no tiene esta santidad, este cuidado en la obra de Dios. Y entonces eso también es yugo desigual. Cuando te unes con alguien que aunque se diga cristiano, amén, no tenga esta misma doctrina que tú has recibido en esta santa obra. Gloria a Dios. ¿Otra pregunta? Amén, amén. Gloria al nombre de Jesús. Pastor, también entre hermanos puede haber yugo desigual. Amén. Entre cristianos. Amén. Amén. Hablamos de yugo desigual no solamente con un inconverso, sino también dentro de la iglesia, cuando un hermano que tiene 15 años, 8 años, 10 años, es un obrero local, un diácono o un pastor soltero, y ve una hermanita de doctrina y muy bonita, muy simpática y que ama a Dios, temerosa de Dios, y entonces el obrero se enamora y se acerca con el pastor y dice, pastor, me enamoró de la vida nueva de la hermanita que tiene 6 meses en la iglesia, 8 meses en la iglesia, ya viene el bautismo, pastor. Entonces, ¿se bautiza y me caso, pastor? No, porque tú tienes que esperar a que esta hermana tenga que dar frutos dignos de arrepentimiento y tenga que dar testimonio y la hermanita tenga que crecer en la obra de Dios, tenga que ser capitana, directiva de jóvenes, amén, y que dé frutos, porque no va a ser que sea una hermanita enviada por el enemigo, amén, un lobo disfrazado de oveja, una loba disfrazada de oveja, y el obrero local que tiene un llamado de Dios, un ministerio, se enamora, la hermana se bautiza, se enamora y luego se va al mundo, la hermanita, a la semana. Y tú te casas civilmente con ella y quedas solo hasta que te mueras ahora. Gloria a Dios. Y no te puedes casar con ninguna hermana. Tienes que esperar a que esa hermana dé frutos dignos de arrepentimiento, buen testimonio y que crezca también en la obra de Dios. Y entonces cuando haya madurado, y tú ya has madurado, entonces puedan casarse. Es la voluntad de Dios, claro está, ¿no? La hermana también tiene que sentir lo mismo por él. No es que el varón se enamora de la hermana y el pastor tiene que casarlo. Es que la hermana también tiene que sentir algo por él. Amén. Amén, pastor.
Y también, pastor, puede casarse un hermano mayor de edad hacia una hermana o una hermana que sea mucho mayor de edad que el hermano. ¿Qué consecuencias habría en eso? ¿Mayor de edad de cuántos años? La hermana de 5, más o menos. ¿Con qué edad puede llevar el hermano con la hermana o la hermana con el hermano? Bueno, mayormente que yo he visto hermanos en la iglesia y hasta obreros que aman a Dios y creen a Jesús y que tienen a Jesús en su corazón, siempre los hermanos varones siempre son mayores que las hermanas. En mi caso, yo me enamoré de mi esposa, amén, y somos de la misma edad. Nos casamos a los 30 años. Me enamoré a los 29 y me casé a los 30. Y somos de la misma edad, mismo año hemos nacido. Pero hoy conozco hermanos que tienen 5 años mayor que la hermana. Conozco hermanos que tienen a veces, en otros casos que vienen del mundo, 10 años mayor que la hermana. Amén. Conozco casos así también. Pero en el Evangelio y los jóvenes solteros que me están viendo deben procurar orar a Dios y casarse con hermanos, ¿no? Y en la voluntad de Dios, que sean casi de su misma edad. Pero si tú tienes 24, 25, cásate con una hermana de 27 o con un hermano, o viceversa. También conocí hermanas que tienen 5 años mayor que los hermanos. Y son obreros, son pastores. Y aman a Dios y sirven a la obra de Dios. Como también conocí hermanos de la misma edad, 22, 24, se han casado a los 27, 28. Amén. Entonces, es bueno que los jóvenes se casen a ese lapso. Pero cuando un joven tiene una edad, por ejemplo, 50, una persona, aunque esté soltero, 60, y una jovencita de 22, 23, no es muy dable eso. Aunque la hermana se enamore de ti, aunque tú ames también a Dios, porque tú tienes 70, 60, 65 y te enamoras de una hermanita de 25, y aunque la hermana se enamore de ti, luego pasa un tiempito, pasan 5 añitos más, o 10 añitos más, tú tienes 75 y la hermanita tiene 25 más 10, 35, está jovencita la hermanita todavía. Y tú ya estás con 75. Si tú tienes tu edad de 65, tienes que hacer con una hermana de 30, 40 años, una hermana que haya madurado. No puedes buscar una jovencita de 25, 22. Tienes que buscar una hermanita que tenga de 30, 35 para arriba, que haya a esa edad las jóvenes ya maduran ya también. Amén. No puede ser que te cases con una jovencita de 22, 25 y después de convivencia, estás cumpliendo un año, te diga, ella me he dado cuenta que ya no te quiero. Me he dado cuenta que eres muy viejo. Me he dado cuenta que creo que esto ya no es de Dios, porque yo soy muy jovencita y tú eres mayor de edad. Y entonces tú que me estás viendo vas a sufrir. Vas a sufrir. Y luego se va y te deje. Amén. Nuestro pastor Rodolfo González aconsejaba siempre que los mayores, los hermanos de 40, 50, 65, se casen con hermanas de 35 para arriba, 40. Y que hayan sido maduras y que hayan dado buen testimonio en la fe dentro de la iglesia. Amén. Amén, pastor. Gloria al nombre de Jesús. Los jóvenes estamos aprendiendo, amén, conforme a la palabra de Dios. Amén, pastor. Y cuando los jóvenes están orando y tienen un sueño, ¿cuándo saber que es de parte de Dios ese sueño para que ellos se puedan casar también? Ya. Cuando los jóvenes están orando, ocurre mucho estos casos. Hay una hermanita muy bonita en la iglesia y 10 hermanos se enamoran de la hermanita. Y los 10 hermanos suben del pastor y dicen, pastor, he soñado que me casaba con la hermanita que estaba por la playa. Y viene otro, pastor, yo también soñé que me casé. Y los 10 sueñan con la hermanita. La pregunta sería, ¿ese sueño es de Dios? ¿O ese sueño de su corazón, de su carne? ¿De dónde viene ese sueño? Bueno, la Biblia dice, hermano, que Dios pone el querer como la hace en nosotros de su buena voluntad. Y para el matrimonio, uno no puede dejarse llevar solamente por sueños, sino que tienes que pedir a Dios que te confirme si ese sueño es de Dios o no. Ahora, cuando es de Dios y tú tienes un sentimiento por una hermana, lo primero que tiene que hacer un hermano es orar a Dios. Antes que se acerque al pastor, es orar a Dios y decirle, Señor, si este sentimiento que tengo por la hermanita es tuyo, engrandécelo. Pero si este sentimiento que tengo por esa hermana no es tuyo, quítalo de mi corazón, Señor. Primerito. Y si cuando tú ves que ese sentimiento Dios lo engrandece, entonces vas donde tu pastor
y él dice, pastor, tengo este sentimiento por la hermanita Petronila. Amén, un ejemplo, ¿no? Y entonces, cuando el pastor ve que es una hermana espiritual, una mujer de Dios, le dice, amén, hijito, sigue orando, te va a decir el pastor. Amén, sigue orando, hijito. Porque hay jovencitos inmaduros en las iglesias que al mes se enamoran de la hermana Petronila, el otro mes viene el pastor, ya estoy orando por la hermana Ruperta. Luego el otro mes estoy orando por la hermana Rosa. El otro mes estoy orando por la hermana... Y así paran cambiando. Uno no puede acercarse al pastor cada mes y decir que estoy orando por una hermana, por otra hermana. Uno tiene que orar a Dios primero y que Dios te dé testimonio que ese sentimiento viene de Dios y que es de Dios. Y cuando tú tengas esa plena convicción de que es de Dios, te acercas al pastor, al hombre de Dios y le transmite tu sentimiento. Amén. Y luego ocurre el caso que esa hermanita que tú estás orando por la hermanita, justamente se acerca a la pastora y dice, pastora, tengo un sentimiento por el hermano Pepelucho, y ese Pepelucho eres tú. Entonces, es de Dios, porque ese sentir lo está poniendo Dios en el corazón de esa hermana hacia ti. Y tú también tienes ese sentir por ella. Y aunque los 9 hermanos hayan tenido un sueño, que se casaban con la hermana, que estaban de luna de miel con la hermana, amén. Cuando Dios le pone el sentir a la hermanita por ti y a ti por ella, esa es la voluntad de Dios. Y todo pastor que ama a Dios, amén, va a orar por ti y por ella y los va a encaminar y le va a decir, hermano, busques un hermanito que los cuide para guardar la santidad y las normas de la obra de Dios. Amén. Y luego se podrán casar. Amén. Ahora otra cosa, hermana Angélica, hermana Araceli, muy importante cuando uno se va a casar, cuando los jovencitos que me están viendo, que se van a casar, muy importante, no solamente es que tú ores, ¿no? Porque en la Biblia vemos varios casos de, no solamente que ellos oraron, sino que también los padres deben orar por sus hijos. ¿Para qué, pastor? Para que sus hijos se casen en yugo igual con gente que tenga temor de Dios. Vamos a Génesis capítulo 24, hermana Araceli, versículo 3. Mira lo que pasó acá en el Antiguo Testamento. No solamente es una oración de los padres, sino de los hijos, sino de los padres también, para que Dios los bendiga a los hijos. Génesis capítulo 24, aleluya. 3. Versículo 1, vamos a leer. Léelo, el versículo 1 hasta el versículo, hasta el versículo 8. Amén. Génesis 24. Del 1 al 8. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra, ya que mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Amén, gloria a Dios. Vemos acá la preocupación de un padre responsable que amaba a Dios y no quería que su hijo Isaac se casara con las pecadoras, con las mujeres de cananitas, con las mujeres de Canaán. Amén. Entonces le juramenta a Abraham a su criado, amén, para que vaya a buscar una mujer de Dios, una mujer llamada de Rebeca. Amén. Y vemos que el criado es un hombre de fe, había aprendido la fe y imitar la fe de Abraham, y él ora a Dios. Y cuando él le pidió una señal a Dios, le dijo, Señor, la mujer que me lleve a mí y a todos estos camellos sedientos, sea la mujer que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y entonces pasó un tiempito y pasó una mujer llamada Rebeca, muy bonita, muy simpática, amén. Y dice la Biblia que él le pidió
que le diese de beber agua. Y él dice que ella le dio, y no solamente le dio a él, sino a todos los camellos. Gloria a Dios, hermano. Amén. Y tú sigues leyendo todo este capítulo, vemos la voluntad de Dios en el capítulo 24, cómo Dios va dirigiendo a este criado y cómo Rebeca vuelve, cómo este criado trae a Rebeca y se casa con Isaac, el hijo de Abraham. Amén. El hijo de la promesa. Vemos que aquí no solamente hay la oración de Isaac, sino que vemos la oración de los padres. Cuán importante que los padres oren por sus hijos para que se casen en la voluntad de Dios. Para que se casen con hermanos cristianos, con hermanas cristianas que tengan a Dios en su corazón y para que les vaya bien en el futuro y tengan una familia feliz, tengan hijos y Dios los bendiga y grandemente sean prosperados. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermana Angélica, creo que ya estamos llegando al término del programa. Amén, pastor. Hemos recibido consejo de parte de Dios. Amén. Hemos respondido preguntas, estas respuestas con la palabra de Dios para que los jóvenes puedan buscar esa voluntad de Dios, para que ellos no puedan casarse en yugo desigual, pastor, porque también, así como a ellos, el pecado que cometen viene a su vida y también a sus hijos. Amén. Amén. ¿Qué consecuencias también vendría a los hijos de ellos cuando ellos cometen yugo desigual? Cuando tú eres una cristiana, llamas a Dios y te casas con un hombre borracho, un mundano, un inconverso, que aparentemente te dice, yo también creo en Dios, respeto tu fe, pero después te juntas con él, te casas con él y luego se saca la máscara y es un borracho empedernido, pecador. Tus hijos que tú tengas con ese hombre van a imitar el mal ejemplo de ese hombre, van a ser borrachos y la maldición de Dios caerá sobre tus hijos también por haber desobedecido al consejo de Dios y a la palabra de Dios. Amén. Tú conociendo la palabra te unes en yugo desigual con un mundano, la consecuencia la van a sufrir tus hijos hasta la tercera y la cuarta generación por no haber tenido temor de Dios en tu corazón y haber obedecido la palabra de Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Cuán importante es obedecer, ¿no, pastor? La palabra de Dios para que esos matrimonios puedan ser bendecidos por el Señor. Amén, pastor Nemer. ¿Qué consejo le daría a los jóvenes que nos sintonizan? Aún ellos están orando y aún ellos quizás no conocen todavía de la palabra de Dios. ¿Qué consejo les podría dar? A todos los jovencitos que me ven que están solteros en las iglesias, no importa la denominación que amen al Señor, primeramente, jovencito, santifica tu cuerpo. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, dice la Biblia. Busca a Dios, busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás, esposa, esposo, terrenos, autos, vendrá por añadidura. Dios te lo va a dar si tú eres fiel al Señor. Amén. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Y Dios mismo, en el tiempo de Dios, te va a poner en tu camino un hombre de Dios, una mujer de Dios, con quien vas a ser feliz por el resto de tus días. La Biblia dice, Proverbios, el que hay esposa, hay el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Amén. Así que no te apresures, deja que Dios haga la obra. Amén. Y Dios en su tiempo lo va a hacer y tú vas a tener ese sentir por una hermana y la hermana va a tener ese sentir por ti. Amén. Y vas a hablar con tu pastor y tu pastor te va a dar un consejo de Dios y un día te vas a casar en la voluntad de Dios. No estén mirando mujeres filisteas, egipcias en el mundo o cananitas. Amén. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Amén, pastor. Yo creo que hemos sido edificados todos, amén, con la palabra de Dios, con este tema, amén, sobre el yugo desigual en este programa Manantial de la Sabiduría de Dios. Amén, jovencita que nos has escuchado, que nos vas a sintonizar. Amén, busca al Señor. Amén, puedes buscar a la casa de Dios para que se congreguen. Nosotros estamos acá ubicados, amén, somos de la iglesia de Pista Nueva, acá en Pasaje Santa Eulalia, 125, amén, San Gabriel, Villa María del Triunfo. Puede venir acá a escuchar la palabra de Dios para que su vida pueda ser edificada, para que pueda hacer la voluntad de Dios y pueda servir con su familia al Señor. Amén, pastor. Amén. Amén. Dios le bendiga y Dios le guarde. Esperamos.